Bien, como tengo 30 minutos y podría ser un poquito más con el permiso ahí de ustedes, quiero dividir el tema de esta mañana en dos partes. En realidad mi tema va a ser casi introductorio de lo que vamos a dialogar, de lo que vamos a reflexionar durante esta semana. Ahora, ya se mencionaron los objetivos de este encuentro, pero yo quisiera volver a enfatizar un punto que fue compartido. Apreciados colegas, en el día a día realizamos distintas tareas que son propias de nuestra naturaleza institucional, como lo es lo académico, la gestión diaria, ¿cierto? La gestión diaria que está en lo que hacemos, la gestión estratégica en cuanto a lo que estamos apuntando institucionalmente en un periodo definido, en lo que es nuestro plan estratégico. Pero no debemos olvidar de que finalmente todo lo que hacemos consciente o inconscientemente está dentro de un contexto de una cosmovisión. Desde una cosmovisión institucional, desde una cosmovisión declarada como doctrina, pero también todo esto pasa un filtro que finalmente tiene que ver con esta declaración o esta cosmovisión personal que yo tengo. Ahí hay matices, hay tonos diferentes, hay colores diferentes, pero debe haber un elemento, un marco regulador, un marco que dé un margen, que diga este es lo mínimo y esto es lo máximo de nuestra gestión institucional. Y ese marco parte precisamente de nuestro proyecto educativo, de nuestra cosmovisión cristiana, adventista, bíblica, y también aquellos elementos que surgen desde la base, como es la Biblia y el espíritu de profecía. Y eso hay que recordarlo, hay que ponerlo nuevamente en el tapete, hay que colocarlo en nuestra mente nuevamente para que seamos capaces de hacer un análisis personal, institucional, y ver qué tan cerca estamos de este ideal, estamos de este margen, porque en este caso siempre debemos acercarnos a lo máximo que se nos espera como una institución adventista. Ahora, dentro de estos matices pueden haber muchas discusiones, y de hecho yo creo que yo he tenido varias conversaciones con distintos colegas, distintas instituciones, donde hemos discutido si estamos muy cerca, estamos muy lejos, o estamos en una posición muy neutral, o estamos en una posición intermedia. Yo creo que es una discusión, es una semántica que muchas veces nos hace en realidad ir más allá, preocuparnos mucho más allá y también de esta tendencia humana de querer un poquito imponer aquello que creemos que es importante o es más importante en referencia a lo que los otros creen. Y allí quiero recordar a nuestras instituciones, porque aquí tenemos, están acompañándonos dos instituciones de nuestra división. Tenemos que recordar que para que estas discusiones o estas diferencias o estos puntos que nos unen estén bien definidos y nadie esté fuera de ese marco o creamos que estamos todos dentro de este marco, creo que hay un ente regulador que nos ayuda a mantener este equilibrio que es la AAA, la Agencia Acreditadora Adventista. Hay una discusión bien interesante en la agencia para saber dónde va a estar el énfasis de la evaluación. Pero esencialmente la AAA se preocupa de aspectos financieros, de aspectos académicos, de aspectos de gestión institucional, pero tiene una mirada muy especial con elementos de evaluación bien puntuales que tienen que ver con no perder nuestra identidad como institución adventista. Y yo creo que en este sentido, confiando en lo que es nuestra iglesia y lo que es nuestra institución y lo que son nuestras instituciones mayores, porque la AAA es una agencia acreditadora de la Conferencia Adventista, ella nos ayuda a evaluarlos cada 5 años, de acuerdo si hay visita intermedia o no, nos ayuda a evaluarnos de dónde, en qué parte de este cuadro, de este marco nos estamos desarrollando. Y ahí es importante que cuando recibamos esta certificación, que la tengo aquí en mi oficina, podamos decir, bueno, mejoremos aquello que nos indican que debemos mejorar, pero sigamos fortaleciendo aquello que es muy positivo. Bien, quiero usar dos textos bíblicos
que de una u otra manera están interconectados, y no necesariamente desde una exégesis tan técnica, sino que desde la idea central que tienen estos dos pasajes, que de una u otra forma marcan y nos trazan un camino como instituciones. Un autor escribió que este era el último sermón que había predicado Moisés. Entonces ese comentario me hizo mucha fuerza este argumento, lo que este autor mencionaba, y si él dice, y otros autores dicen que este fue el último sermón que pudo escuchar Israel como pueblo de los labios de su líder que los había pastoreado durante todo ese tiempo hacia la tierra prometida, es importantísimo lo que él dice. Y está en un texto que algunas veces lo centramos solo y exclusivamente en el contexto del hogar. Por supuesto que allí inicia, allí está el efecto, está la acción que Moisés quiere que su pueblo no olvide que tienen que realizar, pero es mucho más abarcante que eso. Y está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que nosotros conocemos como la Shema, ¿cierto? Esta oración hebrea del pensamiento central de la cosmovisión hebrea. Y dice el verso 4, de ahí en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Y déjenme ir a un paralelo. Ahí está el Antiguo Testamento, vamos al paralelo del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 28, versículos 19 en adelante. Las últimas palabras de Jesús. Recuerden, están las últimas palabras de Moisés y ahora las últimas palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Noten ustedes que en estos dos discursos, el último de Jesús y el último de Moisés, el concepto es enseñar. Dos conceptos: enseñar y discipular. Moisés le dice a los padres, padres, ustedes deben discipular a sus hijos en su casa, en su hogar, en todo lo que hagan, en todo lo que digan, en todo lo que gestionen, en todas las interacciones que ustedes van a tener entre ustedes como padres, entre ustedes con sus hijos, en sus hijos con ustedes, en sus hijos entre ellos, en las interacciones de ese hogar. Ustedes van a tener que enseñar cada día y van a tener que esforzarse para mostrarles que Dios es uno y que tienen que amar a Dios. En eso consiste la enseñanza. Luego, Jesús, hablando de esto, dice: vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo les he mandado. Y esta enseñanza va a permanecer con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una tarea que no termina. Entonces, desde el punto de vista de la educación adventista, como elemento, uno de los elementos primordiales de la educación adventista, que finalmente la educación es para toda la vida. Y no solo para la vida presente, sino que también será un elemento, será una acción que va a estar también durante la eternidad. Recuerden ustedes que Elena de White dice que en el cielo seguiremos estudiando los misterios del carácter de Dios, conoceremos a Dios más profundamente, conoceremos también todos los misterios de la creación, los mundos que no cayeron, conoceremos todos esos lugares, conoceremos, yo pienso, física avanzada, biología avanzada, química, y entraremos en los misterios de la vida. La diferencia entre el hoy de la educación cristiana y en la eternidad de la educación tiene que ver que nosotros también vamos a ser maestros. Así que los que son maestros no quedarán cesantes.
tienen que llegar al cielo porque en el cielo van a seguir enseñando. Dice que nosotros ahora le explicaremos a los mundos no caídos el misterio de la redención, el misterio de la redención. Le contaremos a ellos el tema del pecado, seremos también maestros. Entonces, este continuo de educación está basado en el misterio de Dios, en el amor de Dios. Quisiera pedir que me autorizaran a compartir pantalla. Por favor. Ahí está. Ok, muchas gracias. Y quiero compartir con ustedes algunos elementos generales, introductorios de lo que vamos a hablar, y que recuerden que la educación es un ministerio, es una misión continua, es una misión consciente o inconsciente, es una misión intencional y no intencionada, porque cada día estamos educando. Cuando la gente nos ve hablar, cuando la gente nos ve actuar, estamos educando. Especialmente en este elemento de neuropsicología que tiene que ver con esto de las células espejos. Interesante. Cómo los niños, por ejemplo, miran, observan por imitación. Ahí estamos educando. Entonces, la educación en este sentido es una acción diaria, es una acción del día a día. Todos los días estamos siendo educados y educando también a otros con nuestra influencia o con nuestras palabras. Muy bien. Una vez, interesante que esta ilustración, yo por lo menos la pude encontrar en 3 o 4 libros que consulté sobre distintas temáticas. Y dice esta historia que, ahí está la fuente bibliográfica que usé, encontré otras, pero esta fue la que usé, que dice que un joven príncipe recibió algunas tareas dentro de su reino, del reino. Todavía él no era el gobernador principal, tenía otras tareas que hacer, y él fue y solicitó un consejo de qué era lo más importante o qué podía hacer para poder realizar bien su tarea. De hecho, colegas, es una muy buena costumbre, porque muchas veces no tenemos mucho esta cultura de gestión, de que cuando nos dan alguna responsabilidad podamos darnos tiempo de ir a preguntar qué quieren, qué esperan de nosotros. Muchas veces nos piden cosas o nos exigen cosas que nunca fueron conversadas o que se dieron por hecho que entendíamos. Bueno, este joven fue y esperó encontrar a Confucio y que le iba a dar una gran charla sobre gestión institucional, ¿cierto? Sobre gestión de procesos y otras técnicas que ayudan en la administración y en la administración educacional. Y se cuenta la historia que este hombre le dijo: para prepararte mejor para tus tareas prácticas debes aclarar tus ideas y conceptos. Es decir, date tiempo de saber lo que crees, lo que piensas, y luego empieza a pensar en lo que tienes que hacer en la gestión del día a día. Y el joven dice que se un poquito preocupado, dice: bueno, yo no necesito algo teórico, es decir, yo lo teórico lo tengo muy claro, para eso me preparé, sino que yo necesito consejos prácticos. Y ahí en esta respuesta, si tus ideas y tus conceptos no son muy claros, tus palabras y tus acciones tampoco pueden ser claras. Sin conceptos e ideas claras, tus acciones serán como caminar en la niebla. ¿Han caminado ustedes en la niebla? Y aún más peligroso aún, les ha tocado conducir bajo la niebla. Yo he recorrido lugares que me ha tocado visitar, solo la línea blanca o la línea amarilla, dependiendo cómo esté el trazado de la calle o de la carretera, me indicaba por dónde tenía que seguir. Se pierde, se cierra, se hace denso el camino. Entonces, bueno, Confucio le dice: bueno, aclara tus ideas, ten claro tus conceptos filosóficos, tus conceptos de cosmovisión, y ahí comienza a pensar lo que vas a hacer en el día a día, y eso te va a ayudar. Yo quisiera no meterme en lo técnico, pero si nosotros hablamos de educación, creo que hay algunos pilares, algunos fundamentos que finalmente definen nuestras ideas, y de ahí vamos en el constructo del día a día en lo práctico. La teoría de la educación a la cual creemos,
cómo construimos nuestra gestión del día a día, cómo construimos nuestro modelo educativo, cómo construimos el planificar las clases, bajo qué planteamientos teóricos, bajo qué planteamientos evaluativos, etcétera, etcétera. Ahí parte desde esa teoría de la educación. En términos de la pedagogía fundamental, habla de una teoría pragmática, ¿cierto? Pero noten ustedes que esta teoría de la educación también parte de presupuestos antropológicos, epistemológicos y axiológicos que también se repiten finalmente en lo que muchos discuten si existe o no existe, si es posible construir en términos de esta filosofía de la educación. Acuérdense ustedes, vamos a entrar a este camino de nieblina y tenemos que aclarar estos conceptos, tenemos que aclarar estas ideas en referencia a nuestra cosmovisión para poder saber si estamos caminando correctamente. Y ahí tenemos nuestro bosque de la cosmovisión, que tiene que ver con lo antropológico, que tiene que ver con lo axiológico, que tiene que ver con lo epistemológico. Ramas del pensamiento humano que de una u otra manera quieren responder preguntas para ir haciendo un constructo teórico de cómo vamos a hacer la acción del educar. Y ahí es donde tenemos algunas dificultades en la educación adventista, porque estos conceptos los manejamos desde lo teórico, lo manejamos desde las ideas filosóficas que surgen de donde se construyen cada uno de estos, del pensamiento de aquel autor que plantea esto, y muchas veces no necesariamente tenemos claro lo que es correcto, lo que no es correcto en referencia a nuestra propia cosmovisión. Pensando, por ejemplo, en lo antropológico, preguntas como esa teoría, ¿cómo define el origen del hombre? Ese pensador, ¿cómo define la tarea primordial que tiene la humanidad? Y ahí encontramos, bueno, desde el naturalismo, desde la naturaleza, desde la evolución, desde la capacidad que se ve en cada hombre o en cada persona, en su potencial de llegar a ser lo máximo. Y ahí encontramos, por ejemplo, indirectamente teorías que traspasan a lo teológico e incluso doctrinal de que podemos llegar a ser pequeños dioses. Y no siendo demasiado simple, sino que por el tiempo no nos tenemos que olvidar que desde el punto de vista de la educación adventista y desde la doctrina bíblica de la antropología, somos imagen de Dios, fuimos creados en las manos del Señor por la obra creadora de Dios, pero este acto creador se ve manchado, se ve distorsionado a causa del pecado. Y no es posible concebir educación sin cambiar este estado de naturaleza pecaminosa hacia volver a la perfección de esa naturaleza que Dios nos entregó como seres humanos antes del pecado. Entonces, cuando leamos, cuando discutamos estos temas, no tengamos miedo en tener de vista esto, y en una institución adventista, esto es importante, definir cuál es nuestra posición antropológica y cómo lo entendemos desde la Biblia y desde el espíritu de profecía. También hay elementos epistemológicos. Ya, ¿qué tiene que ver esto con lo epistemológico? Tiene que ver con, finalmente, por un lado, cómo definimos el conocimiento, qué es para nosotros conocimiento relevante, qué es para nosotros conocimiento secundario, y desde la epistemología entendemos que el hombre no puede llegar a conocer todo y conocer en toda su amplitud qué es lo que es correcto, qué es lo que es verdad. Vuelvo a insistir, porque esta naturaleza pecaminosa ha tergiversado nuestra visión de lo correcto, ha tergiversado de la definición de verdad, y no podemos llegar a conocer la verdad por nosotros mismos. Necesitamos la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe para realmente conocer la verdad, para realmente saber lo que es correcto o lo que no es
Correcto. Es decir, si no interviene el Espíritu Santo en nosotros, nosotros no llegaremos a conocer esencialmente el carácter de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Desde el punto de vista axiológico, no tenemos la verdad final. No podemos nosotros ser absolutos y decir, esto es la verdad. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de teoría, estamos hablando de un constructo que trata de explicar un fenómeno y lo trata de probar si es posible desde lo empírico, desde lo racional, y finalmente encontramos que de un mismo tema encontramos 15 pensamientos teóricos, 15 formas de definir estas verdades absolutas, axiológicas, pero nuestra verdad absoluta está en la revelación de Dios. Es el bosque en el cual nos manejamos. Hay muchos más, pero yo solamente quise mencionar 3 para decirles que necesitamos repasar, mirar, repensar cómo estamos aplicando estas verdades que conforman esta cosmovisión adventista. Aquí tienen una ilustración bien interesante, ¿cierto? De un niño que está yendo al colegio y la mamá le dice, bueno, hijo, que te vaya bien, mi dulce, mi corazón, mi querido hijo, y pucha, que te vaya bien en tu clase, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Y miren atrás una ilustración un poco exagerada, pero de una realidad de lo que hoy es la educación no adventista y de los peligros que tiene la educación adventista si es que no cuidamos cómo estas ideas, y ya hemos tenido ejemplos en el área, por ejemplo, de educación superior, instituciones que ya han puesto en tela de juicio todo lo que tiene que ver con el creacionismo, la creación literal de 7 días, etcétera, etcétera. Bien, algunas citas rápidas del espíritu de profecía. La ciencia de la redención es la más grande de todas las ciencias, en las que estudian los ángeles y todos los seres humanos no caídos, en la ciencia que cautiva la atención del Señor y el Salvador y penetra en los propósitos reflexivos de la mente infinita, manteniendo en silencio. Si ustedes preguntaran cuál es el gran tema que hoy preocupa al universo entero, el tema de la redención. Y yo les contaba que el libro de la educación dice que cuando estemos en el cielo, estaremos contando a otros el gran amor de Dios y el plan de la redención como Dios lo ejecutó. Es decir, si hay un contenido que es fundamental en la educación adventista y central en la educación adventista, y el objetivo de la educación adventista es la redención. Todos los alumnos que llegan a nosotros deben recibir los elementos necesarios para que se enteren que hay un plan de redención, conozcan el plan de redención y sean invitados a aceptar el plan de redención. Aquí hay 2 citas que voy a comparar con ustedes, que es una gran discusión, y de hecho hay un artículo que yo voy a mostrar acá para que si ustedes lo quieren consultar, lo consulten, sobre finalmente cuál es el gran objetivo de la educación adventista. ¿Cuál debiera ser la praxis de la educación adventista y cómo Elena de White lo presenta? Y vuelvo a insistir en estas discusiones de que algunos son más literales, menos literales, esta cita sí y esta cita no. Bueno, ya les dije, tenemos la AAA que ha zanjado estos temas y, por supuesto, sin dejar de discutir este tema y de ver nuestras diferencias, ver aquello que nos acerca, el ente rector que nos ayuda a decir si ustedes están en buen camino, corrijan esto, mejoren esto, fortalezcan esto o sigan haciendo bien esto. Desde el punto de vista de la historia de la educación adventista, al principio nunca se pensó en contar con un sistema formal de educación. ¿Por qué? Porque la proximidad de Cristo estaba a las puertas. No íbamos a tener tiempo de levantar escuelas, instituciones de educación superior. No, había que actuar rápido. Y de hecho Jaime White, cuando comenzó a tener este pensamiento y comenzó a tener esta inquietud, dijo, bueno, aquí lo más rápido para llegar a todos, porque no tenemos los recursos para ir fundando instituciones de educación, dijo, bueno, es escribir lecciones para los jóvenes, para los niños de nuestra iglesia y usar las publicaciones masivamente para educar a los jóvenes para el reino de los cielos. El objetivo sigue siendo el mismo, los métodos han cambiado. Y pareciera que Elena de White en su primera parte era, mire, los niños de nuestras iglesias, los jóvenes de nuestra iglesia, no deben estudiar absolutamente nada que no esté basado 100% o el contenido sea 100% un contenido bíblico. Esa es una parte o una etapa dentro de la definición de Elena de White de las funciones o de las misiones de nuestras instituciones. Después ella escribió lo siguiente:
el propósito de Dios se ha dado a conocer que nuestro pueblo tenga la oportunidad de estudiar las ciencias y al mismo tiempo aprender los requerimientos de su palabra. Y aquí está, Jornay habla de la tensión histórica de cuál es la misión de los colegios adventistas. ¿Solo una misión bíblica o una visión académica? Y esa es una discusión que aún permanece, pero Elena de White creo que nos habla de un equilibrio, siempre habla de un equilibrio, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se formó el Colegio Emanuel, ahí en Battle Creek, que su objetivo era preparar médicos, después cuando ellos comenzaron se dieron cuenta de que muchas escuelas de medicina de los Estados Unidos estaban siendo cuestionadas en cuanto a su calidad formativa y comenzaron a someterse a procesos de acreditación, y ella por supuesto dijo, bueno, tiene que entrar también en nuestra escuela en este proceso de evaluación porque queremos tener buenos médicos, buenas enfermeras, buen personal médico para que salga a servir a Dios en la rama también que tiene que ver con el área de la salud. La más alta educación es la que imparte un conocimiento y una disciplina que conducen a un mejor desarrollo del carácter y prepara el alma para aquella vida que se mide con la vida de Dios. Y ahí, por favor, mi pastor Lenny, yo no le pedí autorización, pero usé una foto también de la entrada de su institución, ¿cierto? Ya que son parte también de este trabajo que estamos haciendo. Ferguson, un autor, en el año 2002, escribió un artículo sobre la integración de la fe y el aprendizaje. Este autor está citado por Óscar Mario Camaño Solano, que es una tesis muy interesante que la tengo, que hace una evaluación de la integración de la fe en colegios de educación superior en México. Y este autor, Ferguson, habla de 3 tipos de instituciones. 3 tipos, las vamos a ver rápidamente. Yo aquí no voy a entrar a decir cuál es mejor, cuál es la más adecuada. No voy a entrar ahí, solo las voy a presentar y cada uno hará su evaluación de en qué situación nos podríamos encontrar. El primer tipo de institución es la que él llama instituciones de tipo penetrante, instituciones de educación superior. Son instituciones que visualizan la educación adventista 100% desde una visión cristiana, evangélica. De hecho, quienes dirigen y el personal, mayoritariamente, yo diría casi el 100% de estas instituciones son del mismo credo que fundacional de la institución. Y de hecho, no son abiertos a elegir alumnos que vengan de otras creencias o de otras posiciones doctrinales, sino que prefieren dar una educación cerrada solo para este tipo de alumnos. Y todo el quehacer se centra precisamente en el día a día en la fe cristiana. El segundo tipo es el tipo dimensional. Son instituciones un poco más equilibradas, tienen como base todos los aspectos cristianos, todos los aspectos valóricos de la fe cristiana y por supuesto doctrinal o confesional que ellos tengan. Las autoridades en su mayoría son de la institución, pero son abiertos a tener alumnos, a tener personal que no comparta 100% la misma fe. Mire, hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, si lo revisan, para que no nos distraigamos. Muteen, por favor, sus computadoras. Gracias. Existe una marcada dimensión de creencia, de prácticas cristianas en la vida institucional, pero la institución también es abierta a otro tipo de actividades, no necesariamente religiosas el 100%. La última, el tipo histórico, lo resumo de la siguiente manera. Históricamente fueron fundadas bajo el pensamiento cristiano evangélico, pero con el tiempo se fueron alejando y prácticamente solo mantuvieron el nombre porque son abiertas a todo tipo de pensamientos seculares, son abiertos a todo tipo de valores y hay algunas tesis doctorales bien interesantes y el tema es un tema que no sé el grado de discusión que pueda haber en este momento, pero es un tema de mucha discusión, especialmente en Estados Unidos y en otros países, de cómo universidades muy prestigiosas hoy desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los rankings internacionales, pero que fueron fundadas
bajo una filosofía cristiana, fueron fundadas bajo esta cosmovisión de llevar adelante el mensaje desde la perspectiva de ellos, pero que ya están muy alejados de esto. Y yo creo que este es un gran desafío para nosotros. Revisar. A mí me encantaría tener un instrumento que pudiera evaluar esto, porque creo que necesitamos tener una reflexión sobre esto, porque muchas veces podemos estar pensando que el énfasis en una institución de educación superior está en lo académico. Ahora, hay que entender que las instituciones en sí tienen su naturaleza de su gestión propia, de su realidad, de su naturaleza, que es una institución de educación. Y hay maneras de llevar adelante este proyecto, hay maneras de llevar adelante, pero sin dejar de lado los fundamentos. Yo creo que los colegas de Chile saben muy bien que esta es una presión diaria que nosotros tenemos por los organismos estatales en procesos de acreditación, pero la ley todavía respeta esta diversidad de proyectos educativos, esta diversidad de libertad religiosa, y en ese sentido, cada vez que tenemos un proceso de acreditación, no desaprovechamos el momento de indicar y mostrar prácticamente con mucha fuerza cuál es nuestro proyecto educativo adventista, cristiano, y lo defendemos, y nuestros docentes adventistas y no adventistas son muy leales y agradecemos por ello. Quiero terminar mostrando estos 3 artículos que son muy interesantes, que nos ayudan a tener una discusión nos pueden ayudar a tener discusiones bien interesantes sobre este tema de la misión de una institución adventista. Y quiero terminar usando también un resumen bien interesante que hace este autor de esta tesis, Oscar Camacho, que trata de resumir lo que Elena de Huay, lo que él plantea en los puntos primordiales que definen nuestra filosofía educacional. Yo lo encontré bien interesante. 1, la Biblia constituye la base y el punto de referencia. Colegas, la Biblia no solo debe ser, primero debe ser un libro de devocional personal. Si yo no me contacto con Dios a través de la Biblia y a través de su mensaje cada día, va a ser muy poco lo que yo puedo decir en la clase. Si no me alimento yo, no puedo alimentar a otros. Además, no solo es un alimento, sino que es una base para que todos los elementos curriculares, todos los contenidos, de una u otra manera, sean filtrados a través de la Biblia, y nosotros pudiendo enseñar distintos pensamientos, porque necesitamos exponer a nuestros alumnos a distintos pensamientos para que tengan un pensamiento crítico, que ellos puedan definir claramente lo que así dice el Señor. Cristo como elemento central y figura central de la educación, en referencia también, por supuesto, a la redención. Cristo es el que trae la redención, es el objeto y actor de la redención, y debe ser puesto en el corazón de nuestros alumnos. También hablamos de la integralidad de la educación. Cuando comenzaron nuestras instituciones había una discusión bien interesante, porque la tendencia era a solamente educación intelectual, racional, con los clásicos, y la NJUAI dice, sí, cuidado con esto, porque no hay que olvidarse de los aspectos espirituales, de los aspectos físicos, de los aspectos sociales. Todo lo que hacemos, y colegas, yo creo que nosotros no nos debiéramos cansar de pensar y de actuar en nuestra universidad, es que finalmente el hacer día a día la educación adventista es una manera de predicar, pero no nos podemos quedar solamente en una acción del día a día, sino que tenemos que tener una acción intencional de traer a esos jóvenes, a esos docentes no adventistas, traerlos a la fe, y creo que esa ha sido una tarea muy destacada de este último tiempo. El objetivo principal tiene que ver con el desarrollo del carácter, desarrollar nuestro carácter a la semejanza de Cristo para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y entregarles herramientas. Acá yo les contaba a la Unión que hay un programa de discipulado bien interesante que lleva adelante la pastoral, y yo no sé, por fe nomás miro los efectos cuando estos jóvenes salgan. No solamente van a salir capacitados profesionalmente, no solamente van a salir con una mentalidad de misión, sino que también tienen que salir con las herramientas para ejecutar la misión allí donde ellos tengan, y este programa de discipulado bien
nos ayuda en esta tarea. Y se prepara con una vida útil en esta tierra y se proyecta hacia la eternidad. Colegas, termino mostrándoles esto. Yo les invito y les digo a los colegas, amigo, cuando usted llegue a nuestra universidad, quiera ser parte de nuestra universidad, usted tiene que leer este documento. Y quiero resaltar que en este documento, y esto es lo que presentamos incluso a nuestras autoridades eclesiásticas y no eclesiásticas, de los énfasis estratégicos, nos dimos tiempo, con mucha oración y mucha reflexión con el equipo y todos los que participaron en la gestión, esto lo declaramos como proyecto educativo. Esto lo declaramos. Es decir, no tenemos ningún timidez, si ustedes quieren, ningún problema en decirle a la gente cuando dice, ¿cuál es el plan estratégico de su institución? Este es, y aquí hay un área de desarrollo espiritual. Y los quiero leer para terminar. Objetivo estratégico número 11. Desarrollar el discipulado por medio de la comunión, relacionamiento y misión cristiana en los integrantes de la comunidad universitaria. Acuérdense que este es el énfasis de la división, que continúa. Número 12. Fortalecer la identidad institucional entre la comunidad universitaria. Y ahí yo no voy a entrar en detalle, pero creo, no voy a entrar a discutir y quiero por favor presentarnos como un modelo, sino que decirles que este es un tema que debiera estar presente y está presente en nuestra universidad y debemos ir perfeccionando este proceso. Estamos para cumplir la misión redentora. Todo lo demás es bueno, todo lo demás, pero ayuda, apunta, debe fortalecer, debe apoyar todo lo que hacemos finalmente para preparar a los jóvenes, a nuestro personal, a las familias que conforman la comunidad universitaria, prepararnos para el reino de los cielos. Muchas gracias, que Dios nos acompañe hoy en nuestra primera actividad al comenzar el segundo semestre con muchos retos. Estamos siendo invitados a volver a la presencialidad con todo lo que ha pasado en Chile, pero Dios nos ha bendecido, Dios nos ha cuidado y agradecemos a Dios por su compañía durante el primer semestre y estamos seguros que Dios nos va a acompañar este segundo semestre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.